Hola amigos de Colecciones del Fin del Mundo, ¿cómo andan? Espero que todo bien. Hoy traigo otro álbum de figuritas, saliéndonos de la temática de superhéroes, que a veces es la que más abunda en la página de Facebook. Hoy traje el álbum del cuerpo humano, de editorial Arte Chrome, de la década del 80. Eh, si bien en el álbum de Vitrani y Chiappini figura que es entre el 80 y 82, en el álbum y en el sobre y en las figuritas no hay marca de copyright, o sea que no lo tengo con exactitud el año, pero recuerdo que cuando yo las coleccioné era más grande, no deben haber salido más a mitad de los 80. eh, por decir algo, 86-87. Bueno, pasemos. Artecrom es una editorial chilena que siempre se dedicó a sacar álbumes didácticos, que tenían una enseñanza. En Argentina se distribuyeron como mínimo tres que recuerdo: el álbum del cuerpo humano, el mensajero de la luz, que era todo sobre el cometa Halley, y la visita del Papa Juan Pablo II a Latinoamérica. Esos tres son los que se editaron en Argentina, pero también esta editorial chilena tiene otros álbumes como Colón, el de Cristóbal Colón, el de Civilizaciones, uno también de Heidi, y bueno, y varios álbumes que son didácticos, que son como un complemento para la escuela. Otra de las características de esta editorial es que tenían muchas figuritas, cada álbum contenía muchas figuritas. Eh, bueno, y ahora lo vamos a ver un poco. Primero quiero mostrarles, aquí tenemos el sobre de figuritas, que es muy parecido a la tapa del álbum. Bueno, ahí se me escapó, pero acá lo tenemos. Audiovisual, el cuerpo humano y todas sus funciones en el primer álbum audiovisual editado por Arte Chrome, decía el sobrecito. Bueno, algunas curiosidades. Este es el color del sobrecito que se vendía acá en Argentina, pero también existe uno igual, pero todo rojo, que era el que se vendía en Uruguay. Eh, bueno, ahora les voy a mostrar un poco las figuritas, que son las que están ahí, que tenemos de todo tipo. Están muy buenas. Estas que son como sacadas de un manual de anatomía, donde se puede ver el cuerpo humano, eh, los músculos. Bueno, ahora voy a entrar en diferentes detalles, pero dentro del álbum. Bueno, tenían este tipo de figuritas de manual, otras que eran ilustraciones, muy lindas ilustraciones así de niños o de personas. Quizás acá no tengo todas juntas, pero bueno. Después venían otras que eran más de manual, que eran fotografías, como estas, fotografías de personas reales, acá tomándose la presión, pero había otras sacándose sangre, etcétera. Bueno, varios ejemplos, después lo vamos a ver en el álbum. Y otro tipo de figuritas que son estas, que eran para recortar y armar las diferentes partes del cuerpo humano. Por lo menos teníamos huesos, músculos, aparato digestivo y también la piel, ¿no? Bueno, esas son más o menos muy variadas las figuritas. Es una colección muy larga, tenía 365 figuritas, 365. Eh, bueno, ¿por qué dice que es el primer álbum audiovisual, sonido, visión y color? Bueno, porque se le agregaba visión y color por las figuritas y las imágenes. Pero el sonido es que si ustedes completaban una parte del suplemento, les daban un cassette donde ustedes iban escuchando de diferentes lecciones o las diferentes partes del álbum leídas, ¿no? Entonces por eso le ponían audiovisual como para darte un gancho y una diferencia eh, a otros álbumes de la época, ¿viste? Para competir. Bueno, otra particularidad, he visto el mismo álbum editado en
España, que es diferente, que es más parecido a la tapa del sobre, ¿no? A la imagen que hay en el sobre, es la tapa del que se editó en España, que es igual, respetan lo del fondo amarillo, letras en rojo, letras en negro, pero con la otra imagen. Bueno, vayamos al álbum propiamente dicho. Bueno, en esta parte tenemos el cuerpo humano, álbum audiovisual. Bueno, y es como una editorial de una presentación editorial de Artecrom, ¿no? Que contaban en qué consiste este álbum. Y después vamos a tener todas las secciones, un álbum muy completo y para la época estaba bueno porque también incentivaba a los niños que les interesaba un poco más la biología, la salud del cuerpo humano. Es como que tenías un muy buen pantallazo. Cada figurita tenía su explicación abajo. Bueno, yo les voy a ir mostrando así las secciones, el esqueleto. Ven, aquí tenemos imágenes reales, otras que son más ilustraciones. De esta manera repasábamos todas las partes del cuerpo humano. Bueno, como decía, muy didáctico, muy para que sirva para la escuela, muy a lo manual, un manual de biología sería, si se quiere, ¿no? Bueno, yo voy a ir acá medio rápido. Esta es la sección que yo le digo de ilustraciones, que ya se salen. Estas son las de fotografía, estas que son más gráficos de otras partes. Bueno, como el álbum es bastante amplio y tiene muchas páginas, no voy a hacer hincapié en todas las figuritas, pero lo voy a ir mostrando así para que tengan una idea o para que recuerden solamente de cuando ustedes, si lo llegaron a coleccionar, ¿no? Bueno, acá aparato digestivo. Yo recuerdo que cuando lo tuve, también había imágenes que me impactaban mucho o que me llamaban la atención porque al ser chico tampoco las podía dimensionar o imaginar, ¿no? Los dientes, el aparato circulatorio. Bueno, acá clases de alimentos, esto está también muy bueno. Los grandes grupos macronutrientes y micronutrientes, estaba bueno eso. Luego íbamos avanzando en el álbum hasta que en la mitad del álbum llegaba una parte que estaba buenísima, que era la que más me gustaba a mí, que es esta, ¿no? Entonces aquí teníamos que recortar la figurita y pegarla para armar. Bueno, en este caso el esqueleto, luego los músculos, luego el aparato digestivo y el atleta, que es lo que yo le digo la piel, ¿no? Y las diferentes partes del cuerpo. Y acá viene la curiosidad de este álbum, que la A del cuerpo, la letra A, que es la antorcha, es la figurita difícil, muy muy rara de conseguir hoy en día, y en esa época también, porque era con la que canjeabas el cassette. Esto vos lo recortabas por acá, ¿no? Muchos álbumes le falta esta parte, lo recortabas y lo canjeabas por el cassette. Entonces el álbum ahí se terminaba de completar y era audiovisual, ¿no? Es así, bueno. Esa es la figurita difícil. Muchos hoy preguntan, muchos de los que lo tienen completo el álbum no, le falta esa. Conozco una sola persona que es Pablo Deisel que lo consiguió ya con esa figurita, pero después no lo he visto nunca más. Bueno, después seguimos, el álbum sigue, como les decía, porque esa es la mitad, con los diferentes sistemas y aparatos del cuerpo. Sí. Las partes, bueno, llega una parte, bueno, sistema glandular, la reproducción, esto que para la época también es bastante, si bien es biología, podría estar en algunas escuelas a mitad de los 80 medio censurado por las imágenes, pero estaba bueno. El momento del parto, desarrollo del niño. Bueno, acá me faltan varias figuritas, así que, bueno, no tantas para hacer 365, pero
Tengo muchas para canje, como ven, así que si hay alguien que está viendo el video, tiene de estas para canjear, bueno, bienvenido sea, así a ver si los completamos el álbum. Bueno, y acá vamos llegando al final del álbum, que también tiene una parte un poquito explicativa. ¿No? Primeros auxilios en caso de asfixia. Hoy deben ser bastante obsoletos. Además, sé que hay algunas de estas técnicas que ya no se usan más. Acá, bueno, es como para completar una fichita, pero con el nombre, dirección, colegio, ciudad, grupo sanguíneo y el factor, ¿no? Que esto también te lo enseñaban a lo largo del álbum. Cómo curar un herido. Bueno, un recuadro con los primeros auxilios, y esto también muy de libro o de manual, ¿no? La bibliografía, quiénes eran los autores y los textos o la obra en la que estaba basado, para poder armar el álbum y que cada explicación tenga, ¿no? un fundamento y que no era puesto al azar o por poner. Bueno, y esta es la parte trasera del álbum. Acá dice: adquiera el cassette explicativo del álbum El cuerpo humano, pero para adquirirlo lo tenías que canjear sí o sí por la antorcha. Bueno, así que esto es todo hoy, amigos. Álbum del cuerpo humano de la editorial Arte Crom, de la década del 80, mitad del 80. Espero que lo hayan disfrutado.